granulada, el hielo granulado, el granizo, lo que es un chaparrón, y también estamos viendo lo que es el agua en la atmósfera, ¿no? Que se encuentra en tres formas. El vapor de agua, que es la fase gaseosa, las gotas, que es la fase líquida, en forma de nubes, y los cristales de hielo-nieve, que es la fase sólida. Entonces, en la atmósfera conviven esos tres estados del agua. También en los tipos de lluvia tenemos caracterizadas por su origen, que son convectivas, orográficas y ciclónicas, ¿no? Las convectivas, que se producen cuando asciende, digamos, aire caliente, cuando chocan con algunos frentes también de masas de aire frío, caliente, esas ya son las ciclónicas, y las orográficas, que son las que básicamente aire caliente húmedo llega a la cordillera y la cordillera misma lo obliga a subir, y ahí se condensa y se dan las precipitaciones. Después hemos definido también lo que son las estaciones hidrometeorológicas, hemos definido lo que es una estación de superficie, hemos identificado las estaciones, hemos visto, recuerdan las estaciones que tenía el tsunami, ¿no? A lo largo y ancho de todo el Perú, y que se clasificaban también por el tipo, ¿no? Las pluviométricas, las pluviográficas, las estaciones hidrográficas, ¿no? Todo eso ya lo hemos visto. Luego también hemos visto el equipamiento que tienen las estaciones, ¿no? Y la forma de cómo medíamos la precipitación. Decíamos pues que la precipitación se mide en milímetros y que eso equivalía pues que 1 milímetro de lluvia, de precipitación, equivalía a 1 metro de agua, a 1 metro cuadrado de superficie horizontal, donde se le vertía 1 litro de agua. Eso es lo que era la medida de 1 milímetro, ¿no? Básicamente esa era la forma de cómo nosotros medíamos la precipitación. Bien. Luego hemos visto de que los equipos que miden la precipitación se llaman pluviómetros, ¿no? Y un pluviómetro es simplemente un aparato con un embudo que tiene una boca de 200 centímetros cuadrados y que lo recepciona la lluvia en un tubo, en una probeta, y en eso se iba midiendo la altura. Después teníamos también otro equipo que se llamaba el pluviógrafo, que básicamente era un equipo que tenía un pluviómetro y además una pluma con el cual se iba midiendo y graficando las alturas de la lámina de agua, ¿no? Entonces, esa pluma estaba, digamos, adosada a un flotador, y ese flotador estaba encima del agua que se recogía en el pluviómetro. Ese flotador estaba conectado a una pluma, y esa pluma dibujaba en un papel continuo, en un tambor que daba la vuelta en 24 horas y lo iba registrando a la lluvia, ¿no? Las subidas y bajadas que sufría. Ahora, los pluviómetros, los pluviógrafos, existían de diferente tipo. Teníamos las de cubeta, teníamos los electrónicos y todo ese tipo de cosas, que básicamente sirven para medir la precipitación. Además de eso, teníamos lo que es el nivómetro, que es el que mide la nieve que cae, y también se sabe que había un equivalente entre lo que es nieve, la caída de la nieve, a un equivalente que te daba lo que era precipitación como lluvia, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos visto con anterioridad. Además de eso, también nos habíamos visto en las diapositivas anteriores, que el pluviógrafo o el pluviómetro debería cumplir ciertas condiciones
frente a los obstáculos que había a su alrededor. Básicamente era que debería estar a unos 50 metros de altura del terreno y a una distancia de más o menos 4 veces la altura del obstáculo al cual se encontraba, para evitar las distorsiones en los registros pluviométricos que pudiera haber. Luego hemos visto que era un pluviograma. El pluviograma es básicamente el papel donde la plumita esa dibujaba la línea de la lluvia, de lo que se originaba la lluvia. Se supone que en este punto iniciaba la lluvia y se iba llenando el envase y la boya donde estaba la pluma iba subiendo. En este punto aumentaba la intensidad de la lluvia y se mantenía. Llegaba a un techo y se mantenía. Esta línea vertical, que lo ven en el pluviograma, básicamente es el momento en que se descarga ese tubo donde se juntaba la precipitación. Llegaba un momento que se llenaba y se descarga con un sifón. Ese tiempo de descarga es esta línea vertical. ¿Ya? Luego hemos visto sobre las precipitaciones también, que el año hidrológico en el Perú tenía estas fechas. Iniciaba el 1 de septiembre del 2021 para este año y finalizaba el 31 de agosto del 2022. Es decir, ya está por terminar el año hidrológico, que básicamente no coincide con el año cronológico, ¿no? Sino ya es básicamente por las estaciones que se tienen. Bien, a partir de acá empezamos lo que es el análisis de las precipitaciones. ¿Alguna inquietud? Bien, todo lo anterior, lo que hemos visto hasta la fecha, básicamente es todo descriptivo. Solo en lo que es el análisis de las cuencas hemos visto ya algo de cálculos, que es lo que en realidad a nosotros nos gusta, ¿no? Los cálculos. Pero lo que hemos visto en hidrología básicamente es algo descriptivo. Muy independientemente de lo que hemos visto ahí en lo que es el tratamiento de saltos y en el tratamiento de tendencias, que básicamente eso ya es estadística, ¿no? Pero lo anterior ha sido descriptivo. Pues bien, en el análisis de precipitación vamos a ver lo que es la elaboración de los datos pluviométricos de un punto. Cuando hablamos de un punto estamos hablando de una estación. Dice, la elaboración de datos pluviométricos, dice, depende del objetivo de nuestro estudio, de nuestro trabajo, ¿no? Depende para qué lo vamos a utilizar la información, ¿no? Entonces, si es, por ejemplo, un estudio de recursos hídricos de alguna región, nosotros trabajamos con datos de precipitaciones mensuales y anuales, ¿no? Si hablamos de precipitaciones mensuales, ustedes ya se han tenido la inquietud de ver, son las acumuladas, ¿no?, del mes y las anuales, ¿no? Eso vimos en la clase anterior, de los módulos pluviométricos, ¿no? De los anuales, los mayores del año, los promedios del año, o los mayores mensuales, o los mayores diarios, ese tipo de información. Depende del objetivo del trabajo. Dice, cuando las precipitaciones como generadoras de caudales excepcionales, avenidas, iniciamos por precipitaciones máximas diarias, el día más lluvioso de cada año. Para aumentar el detalle, dice hasta las horas o minutos más
lluviosos. Cuando hablamos de caudales, generadora de caudales, estamos hablando de cómo la lluvia, la precipitación, genera caudal. En la información que se les hizo llegar hay un documento de lo que es drenaje urbano. Hay la norma de drenaje. En esa norma hay un acápite donde está el procedimiento de cómo se genera caudales de la lluvia. Está en esa norma. Y se utiliza el CIA, que es una fórmula muy conocida, ¿no? Revísenlo para que también tengan una idea. Esa va a entrar en la segunda parte del curso, que es drenaje. Pero es lo mismo que lo que estamos viendo acá, ¿no? Precipitaciones que generan, cómo generamos caudales de precipitación, ¿no? En cualquier caso, dice, a partir de los datos de las estaciones pluviométricas, se registran básicamente precipitaciones diarias, mensuales, anuales. Esta precipitación anual es el módulo pluviométrico, ¿no? Obtenidas, dice, sumando las precipitaciones diarias del mes y del año. Ya sabemos que el año hidrológico, bueno, en el Perú inicia el 1 de septiembre y termina el 31 de agosto para este periodo. Luego se calculan, dice, los valores medios para una serie de años, la precipitación mensual, la media, la anual media, ¿no? Esto ya es tratamiento estadístico. Lo que sí nos indican básicamente, y lo que estaba repitiendo digamos, en las clases anteriores, es que nosotros necesitamos series de aproximadamente 20 datos, es decir, 20 años. Y ustedes saben, pues, que nosotros en el Perú carecemos de este tipo de información. Entonces, ahí entra mucho lo que hemos visto en los acápites anteriores, que es, ¿no? Básicamente eliminar las tendencias, eliminar los saltos y completar la serie. Eso es básicamente, ¿no? Cosa que, bueno, ya lo haremos en algún momento, ¿no? Bien. Dentro de los gráficos que nosotros utilizamos, tenemos los hietogramas, que, bueno, el hietograma viene de una palabra griega que es hietos, y hietos significa pues lluvia, ¿no? Y es un gráfico que expresa la precipitación recogida en intervalos regulares de tiempo, ¿no? Dice que generalmente se representa como un histograma, ¿no? Como el que vemos acá en el lado inferior izquierdo, que es un gráfico de barras, ¿no? Y a veces también se expresa como un gráfico de líneas, como el de la derecha, ¿no? De líneas, que sería ya, es un hietograma anual, ¿ya? Bien. Dice que a veces un hietograma se refiere a un día o a una tormenta concreta. En el eje de las abscisas, las horas que duró la tormenta, y en otras ocasiones también el periodo de tiempo representado en el eje horizontal. Ya no es horas, sino puede ser meses o años. Entonces, de acuerdo a nuestra necesidad es lo que nosotros vamos elaborando estos hietogramas. Para la elaboración, si se trata de un hietograma mensual o anual, dice que basta con disponer de datos diarios. Nosotros tenemos básicamente lo que nos vende la información son precipitaciones diarias, ¿no? Dice, para un hietograma de un día o de unas horas de duración, necesitamos una banda de pluviógrafo, leyendo la precipitación caída en los intervalos elegidos, dice. Ejemplo de 15 en 15 minutos. Si nosotros vemos la imagen
Esto de acá, si lo ven aquí, dice horas, o sea, en la parte superior. Esta banda pluviográfica, el pluviograma, es una banda continua, está, digamos, en un tambor, eh, pegada en un tambor, que ese tambor tiene un giro de 24 horas. Si lo ven acá, está el 0, el 1, el 2, el 3, gira y llega al 24, ¿ya? Entonces, si lo vemos también de esta banda, podemos sacar un hietograma de cada 15 en 15 minutos. Vemos los intervalos que elegimos. Si esta es una hora, pues simplemente este espacio lo dividimos en 4 y vemos la lluvia que ha caído en ese intervalo, ¿no? Que serían esos pedacitos, ¿no? Que ya al dividirlo con lo que nosotros estamos, los intervalos que estamos considerando, ahí nos da la precipitación de cada de los 15 minutos que estamos indicando, ¿ya? Luego del hietograma, que es un gráfico que, si bien es cierto, es fácil de elaborar con los datos de lluvia, de los pluviométricos, ya no es tan sencillo, digamos, elaborarlo con la banda del pluviógrafo, pero hasta ahora yo no he podido ver que alguna entidad nos venda estas bandas. Hasta donde tengo entendido, las bandas lo utilizan ellos como registros de su propia entidad, o sea, como propios. Esto no lo venden, me parece. Creo que lo estamos viendo solo con fines académicos, ¿ya? Bien, luego de eso tenemos la curva de intensidad-duración. Esta sí es una, digamos, una curva que expresa la máxima intensidad de precipitación registrada en diversos intervalos de tiempo. Dice, por ejemplo, en la figura que vemos, en las líneas de puntos, dice que en los 5 minutos más lluviosos, la intensidad era de 30 milímetros hora. En los 10 minutos más lluviosos, la intensidad es de 23 milímetros hora. Y a los 30 minutos más lluviosos le corresponden pues una intensidad de 12 milímetros hora. Dice, esto es muy importante en diversas aplicaciones de los datos pluviométricos, ¿no? Con esto nosotros podemos generar caudales para nuestro diseño, ¿ya? Básicamente con estos datos nosotros ya podemos generar los caudales que van a circular por alguna de las estructuras hidráulicas que nosotros diseñemos, ¿ya? Pero todo esto a partir de las precipitaciones, ¿no? Ahora, si se tratara de, digamos, de una lluvia real, ¿no? Para realizar la curva se buscaría pues en los datos pluviográficos los 5 minutos de máxima precipitación, los 10 minutos de máxima precipitación y los 15, 30 minutos de máxima precipitación, y eso es lo que nosotros graficaríamos, pero previo tratamiento, ¿no? Y la intensidad lo calcularíamos de acuerdo a la fórmula que está indicada, ¿no? Donde dice, si la lluvia que nosotros hemos recogido en esos 5 minutos sería, digamos, o en los 10 minutos sería 3.8 milímetros, entonces referido a los 10 minutos sería 60 entre 10, sería
22.8 milímetros hora. Esta sería la forma de cálculo de cómo calculamos la intensidad de la lluvia, ¿no? Ahora dice que con frecuencia se dispone solamente de precipitación diaria, ¿no? En este caso existen pues fórmulas para calcular la intensidad para un intervalo menor dentro de ese día. Si nosotros vemos la curva de intensidad, lo estamos calculando para 10 minutos con referencia a la hora, ¿no? Pero como nosotros a veces la información nos dan por día, eso debemos transformarla a minutos, ¿no? A los 10 minutos, a los 5 minutos, a los 15 minutos. Y para eso existen ya fórmulas o procedimientos con el cual podemos proceder. Bien, esto es la banda del pluviógrafo y en base a esto podemos también dibujar nuestras curvas intensidad-duración a partir de estas bandas, ¿ya? Esto de acá es básicamente un ejemplo de cómo se calcula y cómo se dibuja, ¿no? Si lo ven, este es el pluviógrafo, acá tenemos la lluvia, lo que dibuja el pluviógrafo. Ustedes saben que hay una boya, ¿no? En la parte, digamos, acá está la pluma y esta es la boya. Entonces, esto está dibujando en el papel, en la plumita. Entonces, ¿qué significa? En este punto, si lo ven, la boya está en el mismo lugar, no se mueve, pero el tiempo sigue corriendo, por eso hace una horizontal. Es un tambor que gira, pero como no llueve o no se incrementa la lluvia, simplemente gira y hace una horizontal. En este punto empieza a llover nuevamente y comienza a incrementarse el nivel del agua que recoge. Está subiendo, subiendo, y nuevamente ahí la lluvia no es muy intensa y se paraliza, mejor dicho, lo lleva horizontal la plumita. Pero luego, como dicen, se incrementa la lluvia en un corto periodo de tiempo. Y esta plumita comienza a subir porque la boya sube. Significa que en este tramito la lluvia ha tenido una gran intensidad, una gran fuerza, ¿ya? Si lo ven, la pendiente en esta curva es mucho mayor que la pendiente en esta parte de la curva. Significa que en este punto la lluvia ha sido mucho mayor que en este punto, ¿ya? Eso es cuestión solo de darle una interpretación física a lo que estamos viendo en el papel. Luego, con la construcción del litograma, lo que hemos leído digamos, en la gráfica, y eso lo graficamos de acuerdo al cuadrito que vemos acá a la izquierda, calculados los datos, y ya tenemos nuestro litograma. Recuerdan que en el anterior hemos visto el 1.5 entre las 14 y las 15 horas. Pues bien, entre las 14 y las 15 horas, ahí está el 1.5. Y eso es lo que vamos dibujando de acuerdo a la banda. ¿Ya? Bien. Acá tenemos para otro dato, cuando ya es 2 horas. En el anterior teníamos cuando era minutos, acá ya tenemos cuando es 2 horas. Es el mismo procedimiento, pero la fórmula de cálculo ya varía. Este es el ejemplo que se está presentando ahí. Tenemos el de los 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, y esto es lo que vamos dibujando. A las finales obtenemos un gráfico como este, ¿no? Tenemos los 10 minutos, 20, 30, 40, 50, 60, a las 2 horas y a las 3 horas. Y nos da esta curva, que esta curva es la curva de intensidad-duración. ¿Ya? No es nada del otro mundo, es simplemente
operaciones. Aquí no hay nada raro, simplemente seguirle la secuencia, ¿ya? Y digamos, aparte de esta curva de intensidad-duración, a nosotros más de repente nos interesa la intensidad con que se da, ¿no? La intensidad, la duración y la frecuencia con que se da, ¿no? Y se refiere a una precipitación teórica que se produciría en ese lugar, dice, en un determinado periodo de retorno, por ejemplo, de 200 años. Y para analizar esto, pues utilizamos lo que es la curva de intensidad, duración y frecuencia. La curva anterior era simplemente intensidad, duración, pero acá ya nos dice frecuencia. ¿Con qué frecuencia se presentaría esa lluvia, ¿no? En este caso, bueno, la curva dice representa los 10 minutos, 30, 20, 50, lo que nosotros elijamos. Pero la curva anterior es de 10 minutos, ¿no? Más lluviosos esperados que se produzcan en este punto cada 200 años. Bueno, ese es un ejemplo que se está tomando, ¿no? Bien. Dice que en la elaboración de las curvas IDF, ese es el nombre que se le da, interviene a lo que es el periodo de retorno, ¿no? Y la frecuencia, ¿no? La frecuencia es el inverso del periodo de retorno. Si algo sucede cada 50 años, su frecuencia es de 0.2, es decir, 1 entre 50. Ahora, si nosotros decimos que si algo sucede, por ejemplo, cada 75 años, ¿no? Su frecuencia, ¿cuánto sería? Bueno, su frecuencia sería 1 entre 75, ¿no? Estamos hablando de 0.13, ¿no? Eso es más o menos la definición de lo que es periodo de retorno y lo que es frecuencia, ¿ya? Ahora, más adelante, vamos a verlo con un poco más de detenimiento, pero esto es ya digamos, la definición, la descripción de lo que es un periodo de retorno y lo que es una frecuencia. Bien. Dice, en estas curvas aparecen varias curvas, intensidad, duración, ¿no? Correspondiente a diversos periodos de retorno, de 10 años, 25 años, 50 años, 100 años. Cuando uno diseña, me parece, represas, el periodo de retorno que se considera es de 500 años, me parece. Pero ya esos son muy, muy exagerados, ¿no? Nosotros básicamente trabajamos con periodos de retorno de 50 años, periodos de retorno de 100 años, pero nosotros debemos, para el diseño de una estructura, tenemos también que ser un poco realistas. ¿Qué alguien me podría decir cuál es el periodo de vida de una estructura de concreto armado? 20 años, ingeniero. 20 años es muy, muy poco para el concreto armado. Hay edificios que duran 40 años, 50 años, 60 años. En realidad, el periodo de vida de una estructura lo diseñan para 40 años. Por ejemplo, el periodo de vida de un sistema de abastecimiento de agua es para 20 años, porque la población crece y todo ese tipo de cosas. Pero si nosotros, digamos, diseñamos para 20 años, ¿qué caso tendría, digamos, diseñar o calcular el periodo de retorno para 100 años? Si de repente en 20 años ya esa estructura estaría obsoleta.
¿no? Pero de todas maneras, ustedes saben que en nuestro país y en todos los países en vías de desarrollo, lo temporal se vuelve permanente. Eso ya lo sabemos, ¿no? Lo compramos, decimos, para hasta que tengamos un poco más o por un pequeño tiempo, y a las finales te está quedando para toda la vida. Entonces, el criterio que tenga un profesional para adoptar tal o cual periodo de retorno tiene que ver mucho con la experiencia del mismo profesional, ¿no? A pesar de que las entidades, si ustedes revisan la bibliografía que se les ha dado, ahí también hay tablas digamos, de periodos de retorno y de la duración de las estructuras, ¿no? La vida útil de las estructuras. Entonces, creo que hay que saber compatibilizar lo uno con lo otro, ¿no? Pero básicamente actúa lo que es la experiencia misma del que diseña. Si bien es cierto, me parece que en puentes creo que nos piden algo de 120, 100 años, creo, el periodo de retorno, no recuerdo muy bien el reglamento de puentes, pero supera los 100 años, me parece. Y bueno, ahí sí, ¿no? Los caudales máximos del río en un periodo de retorno de 100 años. Y eso lo vemos y generamos lo que son estas curvas, ¿no? Tenemos los caudales máximos que se generarían en, digamos, en la intensidad, los caudales en 5 minutos, 2 minutos, 10 minutos, 15, 25, y en los 200 años de vida útil, ¿no? Entonces acá tendríamos, a ver, acá hay 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, digamos, para una intensidad de 5 minutos en un periodo de retorno de 2 años, más o menos la intensidad llegaría a ser algo de 40 milímetros hora, ¿no es cierto? Más o menos esa es la, la interpretación que se le da a estas curvas. Entonces, de esto nosotros obtenemos ya nuestras lluvias de diseño, nuestros cálculos de caudales con estas intensidades. ¿Ya? Como referencia les digo, en todos los países europeos ya tienen esto calculado, estas curvas. Uno agarra, por ejemplo, este de acá es de Salamanca, este es de España. Hay ya planos establecidos de isoyetas, hay planos establecidos, hay curvas establecidas de intensidad, duración y frecuencia, ¿no? Sin ir muy lejos, Chile tiene un estudio hidrológico muy completo de su país, ¿no? Y tienen ya curvas establecidas para cada zona. Ellos ya lo han dividido a su país en extremo norte, extremo sur, sur, norte, centro y todo ese tipo de cosas. Lo tienen muy, muy bien clasificado, estudiado a su país. La cosa que a nosotros, pues, todavía nos falta. Las anteriores curvas, estas curvas, si bien es cierto, están en escala natural, o sea, en escala 1 en 1, lo podemos también dibujar en escala logarítmica y nos darían esta forma. De repente uno se acostumbra a identificar o lo ve más, digamos, más claro de una u otra forma. Es indistinto esto, pero se puede graficar de las dos formas. Bien. ¿Alguna pregunta? Ningún ingeniero. Ya, algo más. Ustedes en Internet pueden encontrar un montón de información de esto. Lo que les recomendaría, hay una que está muy, muy, muy bien explicado, por cierto, que les puede servir de referencia. Les voy a mandar el link. Es de una tesis elaborada por una señorita en la Universidad de San Marcos, acá en el Perú, donde está muy, muy bien desarrollado. Lo que sí les recomendaría es que lo desarrollen,
pero con mucha cautela porque, bueno, nadie es perfecto. La chica ha cometido algunos errores, pero son errores de cálculo, no son errores de interpretación, son errores de cálculo. O sea, alguno de los cuadritos presentados tiene algunos pequeños errores. Algo así, por ejemplo, ¿no? Si debería ser 0.85, dice 0.58, ¿no? O sea, el número está al revés. Algo así, de ese tipo de cosas, ¿ya? Les voy a mandar el link para que ustedes lo revisen y les va a servir mucho. También les voy a mandar el link de cálculos de estas curvas de intensidad, duración y frecuencia, que es de la Universidad de Talca. Lo que estábamos hablando es una universidad en Chile y justo es sobre esta situación, para que vean ustedes el procedimiento de cómo lo calculan. Y justo lo que debemos ver nosotros es con las curvas teóricas, ¿no? De Gumbel y las curvas de Pearson 3. Bueno, eso ya les haré llegar en su momento. Bien, esto es sobre las curvas intensidad, duración y frecuencia, ¿no? Su elaboración, acá les estoy poniendo un ejemplo para que ustedes lo vean, ¿no? Cómo se van generando los cuadritos, ¿no? Los pasos que hay que seguir. Si lo ven, acá está el paso 1, acá está el paso 2, y cómo lo van calculando, ¿no? Y los cuadros que se van generando, digamos, ¿no? de los cálculos, ¿ya? Tenemos esos cuadros, cómo los va calculando, las fórmulas que se están aplicando, las fórmulas anteriores. Y este cuadro está en el libro este ejemplo está en el libro del Ventechov de hidrología, que también ustedes lo tienen, y en el de Aparicio, me parece, también está, ¿ya? Ahí lo revisamos, ¿ya? ¿Cómo se calcula? Básicamente esto tienen que basear los datos en Excel y dibujarlo, ¿no? Eso creo que ustedes no es cosa del otro mundo, ¿ya? Bien. Dice, elaboración de datos de una zona, cálculo de la precipitación media. A lo anterior, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Ninguna, ingeniero. Alexis, Ningún ingeniero. o lo entienden todo o no entienden nada. Pero bueno, eso no es, digamos, importante. Lo importante es que ustedes deben, les voy a enviar esto, revísenlo, resuelvan los problemas, resuelvan los ejercicios. La secuencia está dado, no es del otro mundo. Y si hay algún contratiempo, ya comunica. ¿Ya? Bien. En lo que se refiere a la elaboración de datos de una zona, que es el cálculo de la precipitación media, cuando hablamos de una zona estamos hablando de una estación, ¿no? De una estación en la cuenca, ¿no? La unidad de trabajo, dice, será una cuenca hidrográfica y los objetivos serán el cálculo de la precipitación media caída sobre la cuenca o su equivalente, que es el volumen total de agua recogida en la cuenca. ¿Cómo podemos calcular el agua recogida en la cuenca? Una forma. ¿Alguien tiene idea? Bien. Nosotros, por ejemplo, una forma aparente de este cálculo podría ser lo que cae en la cuenca, tomo un punto de control y analizo el caudal que sale. Sería algo muy, digamos, no muy ajustado a la realidad, pero sería un dato, ya entre no tener nada, tener algo, sería eso, ¿no? Algo así, porque ahí ya no intervendría lo que es lo del balance de la cuenca, ¿no? Lo que se infiltra, todo ese tipo de cosas, lo que se evapora y todo ese tipo de cosas. Pero sí es posible determinar eso, ¿no? Pero bien, entonces, dice, con el cálculo de la
precipitación media caída sobre una cuenca en un periodo determinado, es decir, un día o un año, se obtiene el volumen de agua caído, multiplicando por la superficie total de la cuenca. O sea, la precipitación que cae por el volumen total, por el área total, ya tengo el volumen de agua caída. Lo que básicamente ustedes han hecho en su trabajo, ¿no? Han calculado el área, esa área. Cuando nosotros hablamos de precipitación en una cuenca, lo que nosotros estamos suponiendo es una de las, digamos, de las suposiciones que hacemos, es que la lluvia que cae es uniforme en toda la cuenca. Es decir, cuando yo hago el estudio de la cuenca, supongo que la lluvia es uniforme en toda la cuenca. Y eso, bueno, ustedes saben que eso no es cierto, pero esa es una de las, digamos, aproximaciones que hacemos para poder estudiar, ¿no? Que la lluvia es uniforme en toda la cuenca. Y al ser uniforme en toda la cuenca, la lámina que cae es la misma en toda la cuenca. Por eso dice, simplemente es la precipitación caída y lo multiplico por el área total de la cuenca y es el volumen de agua. Por eso también les decía, cae la lluvia, mido en un punto el caudal que está pasando por ese cauce y ese es el volumen caído, ¿no? Que está, la lluvia caída que está saliendo de la cuenca. Pero ustedes saben que eso no es muy cierto, ¿no? Porque la cuenca siendo tan extensa, pues simplemente las condiciones de terreno, de escorrentía que se dan son muy diferentes entre un punto y otro. Y eso también lo vamos a ver más adelante cuando veamos, por ejemplo, los polígonos de Thiessen. ¿Qué hacen estos polígonos? Que simplemente consideran que cada estación en una cuenca, por ejemplo, en una cuenca tengo 5 estaciones, pues bien, en esas estaciones los delimito con un polígono, que son áreas independientes, y con los datos de cada una de esas estaciones, simplemente calculo las precipitaciones y el volumen recogido, ¿no? Pero si es que yo tuviera una sola estación en mi cuenca, se supondría eso, que en toda la cuenca la lluvia es uniforme y la lámina de agua que cae en la cuenca es la misma para todas. Por eso, esa lluvia multiplicada por el área me da el caudal. Bien. Dice, para el cálculo de la presión, de la precipitación media caída sobre una cuenca en un periodo determinado, ¿no? Se utilizan los procedimientos siguientes: el mapa de isoyetas y los polígonos de Thiessen, es lo que les estaba indicando. Bien, luego vamos a ver lo que es relación de precipitación-altitud. Nosotros sabemos que a medida que vamos ascendiendo por la cordillera, la precipitación es, digamos, se va incrementando. Desde la costa se va incrementando hacia la sierra. Pero también sabemos que llega a un punto donde es la máxima precipitación. Y de ahí, más arriba, ya disminuye. Esa altura donde la precipitación, digamos, es la máxima, se llama altura óptima pluvial, ¿no? Lo que se está indicando ahí en la pantalla, ¿no? Entonces, ya sabemos, en la costa no llueve, simplemente a medida que vamos ascendiendo, la lluvia va incrementándose, pero hay un máximo, hay un techo de lluvia máxima. A partir de ese punto, un incremento de altura, ya no se presentan, digamos, lluvias de mayores intensidades, sino disminuye. Esa altura es la que se llama altura óptima pluvial. Ahora, el mapa de isoyetas es un mapa muy simple de elaborar, ¿eh? Es simplemente nuestra cuenca, ¿no? Y en esa cuenca
lo que nosotros dibujamos son unas líneas como curvas a nivel, donde esas líneas tienen la misma intensidad de lluvia, ¿no? Y el cálculo es simplemente el área entre líneas por la intensidad de lluvia. Y eso es lo que nos va a dar lo que es las precipitaciones. Si vemos acá en lo que nos dice en la parte literal, dice, se trazan isolíneas que engloben puntos comprendidos en los intervalos elegidos. Es decir, yo puedo elegir intensidades de lluvia para mis isolíneas. A ver, nuestra lluvia acumulada, si yo quiero hacerlo, por ejemplo, una isolleta de lluvia de intensidades anuales, entonces la lluvia anual en Pucallpa, ¿de cuánto es? ¿Alguien sabe? Si no recuerda, yo ya les he dicho la vez pasada, ¿de cuánto es, por ejemplo, el acumulado de lluvia mensual en Pucallpa, en promedio? Bueno, me parece que no recuerda. Habíamos hablado que en promedio en Pucallpa llovía algo de 200 milímetros al mes y que al año más o menos era entre 2.000 y 2.400, ¿no? Si nosotros tenemos un módulo anual de 2.400, digamos, yo podría hacer mis isolletas anuales en el periodo que yo elijo de un año para Pucallpa, lo podría hacer, por ejemplo, de 250 milímetros. ¿Qué significa eso? Que yo podría calcular mis isolíneas, ¿no? De lluvias. Por ejemplo, si es 2.000, podría calcular desde 0 a 2.000. Pero cada, qué sé yo, 250 milímetros, entonces acá sería 0 milímetros, 250, 500, 750, 1000, 1250 y así, como curvas a nivel, ¿no? Pero ¿cómo lo calculo? Pues simplemente en base a esta fórmula, ¿no? Que la precipitación media es igual al área, ¿no? Por la precipitación en la 1, en el área 1 y la precipitación en el área 2. Si lo vemos el gráfico, ¿lo ven? Precipitación en 1, precipitación en 2 y el área. Son precipitaciones medias, ¿no? Pero las que están, digamos, al inicio y al final, vemos que no tiene curvas. Si digamos, yo le doy a la primera 100 milímetros, o digamos 10 milímetros, y a la última le doy 10, 20, 30, 40, 50 milímetros, ¿no? Entonces, cada una de mis curvas va a estar 10, 20, 30, 40 y 50 milímetros de lluvia. Esa es en la distribución de mi cuenca. Pero la primera y la última, yo no le puedo decir, oye, en la última es 60. ¿Pero por qué? No podría ser 60, porque básicamente esta es la cumbrera, la altura máxima, ¿no? Y nosotros sabemos que nuestra lluvia, nuestra altura óptima, máxima, donde se da la mayor intensidad de lluvia, es aproximadamente entre los 2.000 metros. Y si esta cumbrera estuviera a los 4.000, no creo que acá haya nuevamente 10 milímetros, ¿no? Debería ser menos. Entonces, esta primera y esta última lo ponemos a criterio. Yo le pondría, digamos, 55, 54, ¿no? Algo así. Y en la primera, pues no le pondría 0 acá. Bueno, yo le pondría, pues, de repente 6, 7, ¿no? Eso ya es a criterio del que está proyectando, ¿ya? Entonces,
el plano de isoyetas se lo elabora de esta forma. ¿Ya? Bien. Luego tenemos lo que son los polígonos de Thiessen. ¿Y qué son los polígonos de Thiessen? Los polígonos son, dice, con el procedimiento anterior, conlleva cierto grado de subjetividad, ¿no? Lo subjetivo es en que nosotros le damos algunos valores a los extremos, ¿no? El trazado de los polígonos ya es algo mucho más objetivo. Cada uno de estos puntos, los que estamos viendo en pantalla, es una estación pluviométrica. Es decir, cada uno de estos puntos ya nos da información de las lluvias que se dan. Y lo que se hace es, yo uno entre estación y estación con una línea recta. Y lo que hago es simplemente trazar la mediana. ¿Ya? Es decir, las mediatrices, que es simplemente una línea perpendicular que divide a este segmento en dos. Es decir, esta línea es perpendicular a la que une las dos estaciones, ¿no? Y lo divide en dos. Si nosotros trazamos bien nuestros polígonos, estos puntos se van a encontrar, o sea, van a estar unidos de 3 en 3. Si no hemos trazado bien, simplemente no van a cuadrar, ¿ya? Y en base a eso ya calculamos nosotros nuestras isolíneas, porque ya vamos a obtener nuestra precipitación media de cada una de las estaciones, ¿cierto? Es decir, de repente yo acá voy a obtener, qué sé yo, 20 milímetros de lluvia, y por acá de repente obtengo 60 milímetros de lluvia, y por este lado de repente obtengo 100 milímetros de lluvia, ¿no? Y cada una de las subestaciones ya tiene sus precipitaciones medias. ¿Y qué es lo que hago? Yo ya uno, ¿no? Entre estación y estación, y lo que habíamos hecho en las isoyetas, ya lo hacemos acá, pero ya con valores mucho más reales, mucho más ajustados, ¿verdad? De repente, digamos, la precipitación media acá es, suponiendo, ¿no? No es 60, sino 68.1. Aquí no es 100, sino es 100.35, por ejemplo, ¿no? Pero nuestras líneas deben ser números enteros. Entonces, si por acá pasa una línea, el 100, por ejemplo, debería estar mucho más pegada a la que es 100.35 a esta que podría ser, digamos, 90, ¿no? Entonces ya es cuestión de dibujo, no hay nada del otro mundo acá. Simplemente es dibujo. Y los cálculos los hacemos en base a la fórmula que está indicada, que es un promedio ponderado, que eso ya nosotros sabemos calcularlo, ¿no? La intensidad por su área y la suma de todo eso dividido por el área total, que eso ya es básicamente el dibujo, el diseño de esas curvas, ¿no? Y los polígonos lo calculamos como les estaba indicando, el área por la precipitación de cada uno, la suma de todo eso y entre la suma total. Y los puntos P1, P2 corresponden pues a valores de las subestaciones, de las estaciones pluviométricas. Bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Preguntas? Sí, ingeniero, es que no me quedó muy claro de cómo dibujar la línea ¿De cuál de los planos? ¿De la isoyeta o de los polígonos? de los polígonos. De los polígonos, ya. A ver, eh,
Cada uno, vamos a ir al gráfico de acá. Vamos a ir acá al gráfico, para que tengan una idea. Esto ya sabemos que es unas isoyetas, ¿no es cierto? Pero lo que nosotros sabemos también es que, digamos, sin ver las curvas esas, digamos que yo tengo acá una subestación. Aquí tengo otra subestación y aquí tengo otra subestación. Teniendo en cuenta que, digamos, de la parte inferior de la S1 a la SN, la cuenca está ascendiendo. Y si asciende, significa que los módulos de precipitación, o sea, las cantidades de lluvia, serán más intensas de repente en la mitad. Suponiendo acá que la precipitación promedio sea algo de, digamos, 75 o algo de 74, de 74. En la más baja, que digamos sea parte de costa, el promedio acá ya es, digamos, de 18, ¿no? Y en la parte, la otra subestación que ya está en la sierra, digamos que su módulo es de algo de 60, por ejemplo, o que sea 62. Entonces, para yo trazar los polígonos de Thyssen, ¿no? ¿Qué es lo que yo hago? Digo, uno, las dos la estación esta, los uno con una línea recta, un segmento recto, ¿no? Luego trazo la mediatriz del segmento. La mediatriz es simplemente una perpendicular al punto medio de ese segmento. Y me va a dar esta. Esa es la perpendicular, ¿no? Luego, uno, la otra subestación, que es esta. Y a ese segmento, nuevamente, lo divido en dos. A través de la mediatriz, o sea, otra línea perpendicular. Luego, a la otra subestación, a las otras dos subestaciones, los uno con esta línea. Bueno, supongan que son rectas. Luego lo divido, le trazo la mediatriz, o sea, la línea que pasa por la mitad del segmento, y es perpendicular a ese segmento. Y ya tengo mi polígono de Thyssen. Si ustedes ven, lo voy a trazar, lo voy a hacer con, a ver, para que lo noten, lo voy a hacer con este color, el amarillo. Ya está, con el amarillo. Y está aquí, miren, es este punto que se junta con este punto, viene en este punto y se va para acá. ¿Ven? Ahí está uno. Sino que nosotros solo hemos hecho en dos, en tres estaciones. Y este viene acá, ¿ven? Está aquí. Y ahí están los tres polígonos de Thyssen. El de la S2, este de 62 y este de 74. Sino que acá lo ves más bonito porque tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subestaciones, me parece. Pero el procedimiento empleado es el mismo que yo te estoy indicando. Lo que ha hecho es unir este punto de esta subestación, lo ha unido con este punto de la otra subestación y ha formado un segmento. Luego lo ha dividido con una mediatriz. Ahí está la mediatriz. Luego ha unido la otra subestación
Mira, lo ha unido y le ha trazado su mediatriz. ¿Y dónde se intersectan? Ahí queda. Luego ha unido a las otras subestaciones y nuevamente le ha trazado su mediatriz. Mediatriz, que son líneas perpendiculares por la mitad del segmento. Y ahí tenemos el punto, ¿no? Y cada uno de estos es un polígono. Este es un polígono. Este es uno. Acá tengo el otro. Acá tengo otro. Básicamente es eso. Entonces, cuando ya nosotros desarrollemos la última parte de nuestro trabajo, yo les voy a dar ya no el punto de salida, porque el punto de salida ya lo conocemos. Lo que yo les voy a dar es dónde van a estar ubicadas sus subestaciones. Entonces, esta es tu cuenca y te voy a dar tu subestación. A algunos les tocará 2, a otros les tocará 3, a otros les tocará 4. Y con eso ustedes van a trazar sus polígonos de Thyssen, pero cada una de estas subestaciones va a tener su información de lluvia. Y van a calcular la precipitación en cada uno de estos polígonos. Y van a trazar su curva de isoyetas, van a trazar sus polígonos de Thyssen y van a calcular el caudal que sale por donde van a poner ustedes su estructura. Y básicamente esas lluvias, esas precipitaciones, lo tienen ustedes que ajustar a alguna curva teórica, o bien a la de Gamble, o bien a la de Pearson 3. Y en base a eso ya calculan su caudal. Y con ese caudal y la sección del río que obtengan, del perfil que hagan, simplemente ya van a tener la altura del tirante de agua. Y me van a dar ustedes la cota en que va a estar el tablero de su puente. Y fin del trabajo. Simple, ¿verdad? Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Preguntas? Ingeniero, disculpe, una pregunta con respecto al pluviómetro. Dime. Ya, si bien es cierto la lectura con la boya, si podría mostrar la figura, ingeniero, un favor. A ver, para empezar, ese no es pluviómetro. Disculpe, ingeniero, ¿cómo se llamaría en todo caso? Ah, pluviógrafo. Exactamente. Sí, sí, ingeniero, ya. Si bien es cierto, yo tengo durante un periodo una tormenta, digamos, y esa tormenta es intensa y de larga duración, ¿no? Y si en el caso de que llegue a topar, digamos, la máxima capacidad de recepción del agua y la lluvia sigue, en este caso, ese desfogue que se menciona, ¿afectaría algo en la lectura o No, simplemente no lo ignora o afecta. cómo sería en este caso? A ver, te explico. La lluvia cae por acá, por la parte superior va entrando, ¿no es cierto? Y cae aquí, mira, ve. A ver, esperen. Le voy a hacer el recorrido de la lluvia, ¿ya? La lluvia cae en esta boja que tiene 200 milímetros de abertura, 200 centímetros cuadrados, ¿verdad? Por acá arriba, ve. Cae por este embudo y se mete acá, ve, a este depósito. Aquí se llena. ¿Lo ven? Aquí se va llenando. Ese es el recorrido. Ahí se llena.
Entonces, cuando llega, dice su compañero, a llenarse, cuando llega a un nivel, por este pequeño sifón lo descarga. ¿Lo ven? Lo descarga y queda en cero nuevamente. ¿Listo? ¿Qué significa? Que la boya que está acá, de repente no lo notan bien ustedes, pero acá se nota la boya y está acá con un palito y acá está la pluma. ¿Lo ven? ¿Se nota en la gráfica? Ingeniero. Ingeniero. Bien. Entonces, lo que sucede es que el agua cae, llena esto y la boya empieza a subir y empieza a dibujar, ¿no? Aquí empieza a dibujar. Pero cuando ya llega a cierto nivel, se descarga a través del sifón y nuevamente se llena, pero la lluvia sigue. ¿Se entiende? Ahora, esto, ¿cómo lo ves en el pluviograma? Lo que yo les estaba indicando. Digamos, la lluvia aquí inicia en este punto, ¿lo ven? Inicia acá la lluvia, aquí ven. En este puntito inicia, aquí. Empieza la lluvia, no está muy intensa, de ahí empieza a intensificarse la lluvia, crece, llueve, fuertísima la lluvia, y hay un periodo de calma, ¿no? Pero el tiempo sigue corriendo y no se mueve, la boya ya no sube, queda estática. Luego hay un periodo de nuevamente lluvia, y se llenó el envase. Como se llenó el envase, funciona el sifón y ¡flum! Lo descarga y se ve esta línea vertical. ¿Lo ven? Por eso esa línea vertical. Llega a un punto máximo de la boya, desciende todo el agua y luego vuelve a empezar. Exactamente, vuelve a empezar. Si esta hoja, digamos, lo hiciéramos que la boya suba, este punto de la curva, este punto, deberíamos ponerlo acá o no. ¿Sí? Claro. Si fuera continua. ¿No es cierto? Pero como no es continua, sino que descarga el agua, nuevamente empieza de acá. Pero en el tiempo, ustedes ya saben que se empezó acá. Acá empezó la lluvia. Aquí empezó la lluvia. Y ha continuado, ¿lo ven? Ha continuado. Hasta un momento en que se detiene. ¿Dónde se detiene acá? ¿Alguien me dice? Tendríamos que verlo mejor la gráfica, pero más o menos la lluvia se ha detenido acá una vez, aquí otra vez, porque es horizontal, ¿lo ven? Cuando es horizontal significa que no está entrando agua al depósito. Por eso gira el tambor y la pluma dibuja una raya horizontal, porque no está incrementándose el nivel de agua. Si se incrementara el nivel de agua, trazaría una línea como la que estamos viendo acá, ¿no? Ahora, entre esta lluvia de aquí, la que estoy marcando, y esta lluvia de aquí, ¿cuál es más intensa? ¿Cuál es más fuerte, digamos? ¿La izquierda o la derecha? La derecha, ingeniero. La derecha, ingeniero. Claro, la derecha. ¿Por qué razón? Porque el incremento de altura es mucho más rápida que la que está más tendida, ¿verdad? Claro, por el tiempo ya lo podemos ver. Exactamente, por el tiempo. Es mucho más intenso. Eso es básicamente lo que sucede. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero, muchas gracias. Sí, ingeniero. Bien. Bien, jóvenes. Voy a... ¿Alguna pregunta más?
Les recomiendo revisen sus teorías, sus cosas. Vean en internet, hay cosas buenas y malas en el internet. Traten de ver cosas buenas, ¿no? Bien. Voy a llamar lista a los que no contestaron al inicio. Ángel Trujillo. Ahí está. Analí Ávila. Presente, ingeniero. Artur González. Diego Enciso. Presente, ingeniero. Fiorella Pérez. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gianela Mendoza. Presente, ingeniero. Heidi Romero. Buenas noches, ingeniero. Presente. Yamila Saboya. Jorge Cimarra. Presente, ingeniero. Marjorie Guevara. Presente, ingeniero. Milagros Cardoso. Natalie Noblejas. Richard Mariche. Roel González. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta más? La señorita Yamilí Cardoso. Dígame, ¿alguna pregunta? Bien. Ingeniero, una Bien. consulta. Sí. El examen parcial usted lo va a considerar después del trabajo que entregamos de la cuenca, o sea, ¿va a considerar estos temas que usted está poniendo recién o va a ser desde el inicio hasta ahorita? El examen parcial, joven, es toda la unidad que hemos visto hasta el momento. Es decir, en su examen parcial entra todo hidrología, porque la segunda unidad es drenaje. Revisen sus sílabos. Todo hidrología dan en el primer examen parcial. Porque el segundo unidad ya es drenaje, es otra cosa. Si bien es cierto, se relaciona, pero en drenaje ya vamos a ver otro tipo de cosas. Vamos a ver ya flujo de agua en el terreno, vamos a ver algunas estructuras de drenaje, lo que son canales, canaletas de evacuación, filtros, ese tipo de cosas. ¿Ya? Pero todo lo que es hidrología es acá, en la primera parte. ¿Alguna pregunta más? Bien. Bien, jóvenes. El día miércoles no vamos a tener clase, bueno, nos quedamos ahí. Ya les comunicaré al grupo para que recojan sus trabajos y sus exámenes, ¿ya? Bien, nos quedamos ahí, jóvenes. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches.